¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, quien nos transmite de manera diferida, allá por el Caribe, por el sureste, por Centroamérica y parte de Estados Unidos. Un abrazo también a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte del país y por supuesto un abrazo a Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, un privilegio y nuestra gratitud a nuestros compañeros en cabina de ABC Radio, las 760 de AM, en donde estamos en directo. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, Jonathan Álvarez, y sobre todo, queridos amigos, gracias a ustedes. Tendremos en la mesa de análisis al maestro Benjamín Castro. Ustedes lo conocen, él es economista, académico, periodista, un personaje que forma parte de Voces del Periodista. Mucho nos honra, independientemente de que él participa en varios espacios de radio, televisión y prensa escrita. Un privilegio tenerle, maestro, como siempre. Igual está con nosotros el representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, directivo del club y parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Maestro querido, un privilegio tenerle. Muy buenas tardes, gracias. Agradezco mucho la presencia de Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Ella es fiscalista, es defensora de derechos humanos y es parte también fundamental del análisis de redes en el Club de Periodistas de México, en Voces del Periodista. Y les comparto que más tarde podremos hacer un enlace con el maestro Rafael Barajas Durán, @Pisgón-Monero, un extraordinario cartonista, ser humano, defensor de derechos humanos, un personaje de la política y de la cultura en nuestro país. Así es que gracias, Ceci, querida. Un abrazo. Y yo quisiera, si me permiten, dar inicio con un tema del maestro Benjamín Castro, que él lo ha tocado, maestro querido. Yo quisiera que nos especifique, nos dé su punto de vista sobre todo esto que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que pasa con el tema de energías limpias? Sabemos que por ahí hay una burbuja especulativa de BlackRock. Usted ha tocado todo esto y está la energía alternativa, la eólica, la solar y todo esto. Aquí usted en sus trabajos, en sus programas, ha dado una opción de un tránsito del petróleo a la energía nuclear. Lo escuchamos con mucha atención y sobre todo el poder aclarar para muchos de nuestros compañeros en qué consiste esto de las energías limpias. Hay gente que no está contenta con esta toma, hay mucha confusión, piensan que se va a privatizar quien tenga energía solar en su casa, piensan que va a haber una serie de repercusiones en ese sentido, y se lo comento porque es parte de la inquietud de nuestros queridos amigos Radio Escuchas. Y entonces aclarar, maestro, de acuerdo a su punto de vista, las diferentes vertientes. Lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Gracias, Celeste. Buenas tardes al auditorio, los compañeros que nos acompañan. Bueno, voy a dividirlo en dos partes. Una que es la parte sucia, ¿verdad?, que es la más visible, y la segunda que sería la parte técnica en términos económicos, ¿verdad?, sobre las llamadas energías limpias, que como dijo el presidente hoy en la mañana, las energías limpias son negocios sucios. Está documentado por la CENER, por ejemplo, en este momento, que durante el periodo 2008-2018, estamos hablando de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, hubo 9,000 millones de pesos para un fondo para financiar lo que llaman la transición energética, con esta idea de que los países, México y el mundo, van a caminar para atrás, o sea, van a dejar el petróleo y el carbón mineral porque contaminan, para regresar a la energía de viento, lo que se usaba, sabemos muy bien, de los molinos de viento
de Cervantes, bueno, del Quijote, ¿verdad? Regresar a los 600 en términos de generación de energía. Las norias, maestro, las norias incluso con mayor antigüedad. Así es, entonces, una transición para atrás, que son las exigencias que se han puesto al mundo, al que se deje, ¿verdad? Por el Protocolo de Montreal en 1987, dice que para protegernos de porque la capa del ozono se estaba agujerando, se estaba haciendo un hoyo muy grande y por ahí nos iban a entrar las radiaciones y nos iba a dar cáncer, ¿verdad? A todos los humanos. Y por cierto, en estos meses la capa de ozono se duplicó, ahorita está completamente al revés, completamente tapado el hoyo o el agujero ese, y supuestamente causaba el freón, el gas que se usa para el aire acondicionado. Imaginémonos aquí en Nuevo León sin aire acondicionado, pues, o sea, no sobreviven, deje usted la gente, los alimentos. Entonces, esa transición para atrás es la que se impuso como dogma, como todos los dogmas neoliberales que nos llegaron en los últimos 30 años, nos llegó ese que decía, así como nos decían que todo se tenía que privatizar, nos decían que se tenía que acabar el consumo de carbón mineral, de petróleo, porque emitía mucho CO2 y era venían los gases invernaderos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que estábamos condenados a que el planeta se extinguiera, más o menos la paranoia que difunde la señorita Greta Thunberg, ¿no? En este momento. Entonces, en base a eso, los gobiernos crearon fondos y empezaron a trabajar por la transición para atrás en materia energética. Los bonos verdes, ¿no, maestro? Que Parte de eso sí, porque en un momento, perdón, yo creo que es importante y le pediría yo, usted nos dio una cátedra como académico que es usted, precisamente sobre los bonos verdes y cómo esto significa un negocio muy grande e inagotable para con esos fines. Hablemos, por ejemplo, que en España llegó un momento en que la gente tenía energía solar y entonces empezaron a cobrar impuestos de sol, imagínense nada más, ¿no? Entonces es un tipo de mecanismos parecido, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí lo del fondo para la transición para atrás fue más, como le diré, más corriente. Simplemente les dieron 9,000 millones, no se hizo nada de lo que se iba a hacer, los proyectos creo que eran 54 proyectos que no caminaron, o se hicieron cosas como sobreprecios, se inventaban 5 proyectos y en realidad nomás era uno, puro robadero, como dicen, ¿verdad? Muy maestro, esos 9,000 millones, ¿a quién se le entregaron? A ese fondo que dependía de una subsecretaría que también se llamaba así, Subsecretaría de la Transición Energética, ¿verdad? Se llama, todavía existe. Entonces, ahí hubo esa pérdida. Luego vienen otros aspectos, como por ejemplo que las compañías que hicieron estas hélices en La Ventosa y en Oaxaca para aprovechar el aire, supuestamente generar mucha energía, no pagan impuestos o no le pagan a los campesinos, a los ejidatarios, lo que se comprometieron a pagarles por el uso de su suelo, porque instalan estos aparatos, que por cierto son más caros que las plantas nucleares. Muy importante saber eso. Cuando ponen estos 10 abanicos o 20 así en fila, eso sale tan caro como una planta nuclear. Y no genera ni el 1% de la energía que podría generar una planta. Incluso, perdón, hay un movimiento allá en esa región de Oaxaca que está muy inconforme también por otro tipo de contaminación que es la visual. Eso también es otro tema, independientemente de esto. Y bueno, le voy preguntando para quien no sepa, bueno, qué son los fondos verdes y todo esto, ¿no? Para ir poniendo en claro. Claro. Lo seguimos escuchando, maestro. Entonces, fue un robadero, ¿verdad? No se hicieron lo que dijeron que se iba a hacer, por lo tanto, ni hay energías limpias. Y lo más importante, que es lo que está documentando la Comisión Federal de Electricidad, es que lo que se genera por las llamadas energías limpias no es constante, es intermitente, tiene interrupciones, por lo tanto no garantizan la seguridad. Por eso este decreto de confiabilidad, para que el sistema eléctrico nacional tenga permanentemente suministro de energía. Por lo tanto, por este incumplimiento, por estas fallas, por estas interrupciones en el servicio, no se puede depender de ellas.
Se tiene que tener fuente de energía permanente, ininterrumpida. Ese es el principal argumento técnico, digamos, que la Comisión Federal está planteando para suspender esos proyectos, porque no garantizan, pues. Exactamente, maestro, eso es en la parte técnica, nos comenta en la parte económica. ¿Qué le contesta usted a nuestros queridos amigos radioescuchas? ¿O hay empresarios o personas que tengan la inquietud y que están muy preocupados por este asunto? ¿Dónde pondría usted el acento y dónde sería bueno decirles que ampliemos nuestro campo informativo para ver los puntos de vista que usted nos está planteando? Bueno, tengo que decir una cosa. Sí, maestro. Creo que es el primer país en el mundo que cuestiona abiertamente lo que más o menos era obvio para el mundo, pero no se quería decir. Es decir, que esas fuentes llamadas energías limpias no garantizan el suministro para ninguna sociedad, como lo puso uno de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Dice, la energía solar vale muy barata en la mañana, porque ahí está el sol, pero ya nomás atardece y la energía se vuelve el triple de caro, ¿verdad? O como lo dijo el propio licenciado Manuel Bartlett, no podemos depender de una fuente de energía que se para cuando no hay viento. No podemos, una sociedad que quiere crecer como pretende la cuarta transformación, industrializarse, construir obras de infraestructura, pues no puede depender. Si uno es bohemio y quiere construir una cabaña en la montaña y calentar el agua y el boiler, ¿no? Poder guisar incluso, pues está bien, puedes poner una planta solar que alimente esa cabañita, pero no puedes alimentar a toda una sociedad y mucho menos en un proceso de industrialización o de aumento de la producción de alimentos, por ejemplo, con una fuente de energía que para en las tardes, ¿verdad? Porque sería el caos. Aunque hay manera de captar la energía, por ejemplo, hay aparatos que guardan, por decirlo, que almacenan o que tienen capacidad de almacenar esa energía. Entonces, esos almacenadores de energía son más caros que... Es lo que dice el técnico de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Pues si lo quieres almacenar de esa forma, entonces ya te va a costar 3 veces más caro, pero tampoco es segura porque tiene un límite. No es una fuente de energía permanente, como constante, si es la nuclear, por ejemplo. Sí, o incluso los hornos, las termoeléctricas que se utilizan carbón, ¿verdad? Pues también son permanentes. Entonces, tenemos que transitar hacia algo limpio. Es verdad que la contaminación existe, por supuesto, y eso es lo que hace que la gente considere que es bueno volver a los molinos de viento, porque es como una idea romántica, ¿verdad? Acabaremos con la contaminación y volveremos a el verdor de las praderas y todo eso. Todo eso se puede lograr, pero con energía nuclear. No es necesario irse para atrás. Usted lo dice por la parte de la industrialización, porque aquí también va a haber quienes cuestionen la seguridad de la generación de la energía nuclear. Pero, ¿qué le parece si vamos a un corte y enseguida regresamos, maestro querido? Y ustedes, amigos Radio Escucha, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros a este Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Benjamín Castro, @carta robada, académico, premio estatal de periodismo, un académico de primer nivel, economista. Maestro querido, nos hablaba usted sobre esta circunstancia de lo que pasa con las energías renovables y esta pues discusión que hay y que vemos la preocupación de la gente. Aquí nos hacía usted esta propuesta del brinco, digamos, a lo que sería la energía nuclear. Estoy seguro que hay quienes, pues seguramente porque tenemos falta de información o a lo mejor porque hay algunas aristas y algunas razones que pudiera dar cierto temor por la implementación de depender de energía nuclear. ¿Cómo pudiese asegurarse el que se tuviera un cuidado pues ideal para este tipo de instalaciones, maestro? Lo escuchamos. Una cuestión muy simple.
una planta nuclear no es una bomba atómica. Ambas se construyen con diferente tecnología y tienen un diferente funcionamiento. En una planta nuclear civil, para generación de energía eléctrica, por ejemplo, no se va a tener los elementos para crear una bomba. Nunca va a explotar así, ¿verdad? Sí. Ahora, la energía nuclear ha avanzado a una cuarta generación en donde se resolvieron los problemas que a la gente le daban miedo por lo de Chernobyl, por lo de las 3 millas, ¿verdad? Que tampoco pasó nada. Exactamente, incluso que aquí se cuestionaba lo de Laguna Verde, ¿no? Sí. Entonces, aquí la manera en esta cuarta generación que usted plantea de poderle dar certeza a la gente y de que entendamos en qué consiste. Esto es un tema muy interesante. Es muy sencillo. China está construyendo 42 reactores de esta nueva cuarta generación de reactores. Tienen otras características que la gente puede, si quiere, investigar. Rusia tiene una planta nuclear flotante que navega en barcos, va a donde se le necesita, suministra energía y luego se regresa a su puerto, ¿verdad? Porque en ese nivel están las cosas. En Occidente sufrimos, y particularmente aquí en México, por organizaciones como Greenpeace, el propio Fondo de la Vida Salvaje del Príncipe Felipe y otros, una satanización de la energía nuclear. Una satanización de la energía nuclear, del crecimiento económico, del progreso industrial y tecnológico. Ahí tenemos a Greta Thunberg diciendo que nos olvidemos ya del crecimiento, que la población ya no debe crecer, las viejas ideas de Malthus, ¿verdad? En versión, digamos, de Internet y Twitter, pero para decirnos eso, ¿verdad? Tenemos que regresar a una supuesta armonía con la naturaleza, regresar al pasado, reducir la población, que ya no crezca, y sobre todo hay movimientos ya explícitamente en contra del crecimiento económico. Entonces, esas ideas son, en la práctica, el resultado sería el fascismo. Eso es lo que realmente significaría. Entonces, las fuentes de energía, ¿cómo se miden? ¿Cómo se juzgan las fuentes de energía? Se juzgan o se miden en función de la densidad de energía que le pueden proporcionar a la sociedad. Por ejemplo, cuando quemábamos leña, podíamos calentar una casa, pero nada más, ¿verdad? Cuando conocimos el carbón mineral, pudimos mover barcos y ferrocarriles, porque la energía que daba era suficiente para mover máquinas. La potencia de la potencia de la energía, ¿no? Que tengan los diferentes... Lo que te suministra por el proceso. Luego vino el petróleo, que permitió hacer mucho más. Y la energía nuclear, porque algunos países europeos tienen casi la mitad de su producción de energía es nuclear, en el caso de Alemania. Entonces, maestro. Eso es una fuente mayor, pero la actual energía nuclear, la que todo el mundo conoce, la fisión, la que tienen los chinos, la que tiene Alemania, esa es menor en esa fuente de energía o como fuente de energía que la fusión nuclear, que es, digamos, el futuro de la humanidad. La humanidad no tiene por qué volver a los molinos de viento. Maestro, yo creo que este es un tema para que después lo abordemos y que se analice desde economistas con usted, como técnicos, especialistas. Yo creo que en la parte social, entonces, es un tema muy, muy importante y que se quiten velos que hay en esta temática, que es muy importante. Yo le pediría al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza sobre este mismo tema y bueno, la política energética en el rubro de la electricidad. Es obvio, como dice el maestro, que es vital para el desarrollo de nuestro país y la vida en general, ¿no? Estas reformas energéticas y las adecuaciones jurídicas en su función fueron modificadas sistemáticamente por el modelo neoliberal. Usted lo ha comentado, y es un tema que usted ha abordado mucho, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, al grado de hacer regresiva la nacionalización de la luz, ¿no? De la Comisión Federal de Electricidad, no la Comisión Federal, de lo que es la luz, la energía eléctrica, hizo el presidente Adolfo López Mateos en 1970.
¿En qué consiste la teoría, maestro, de modificar la generación de electricidad con las denominadas fuentes limpias como la solar, la eólica, de las que comenta el maestro? Y yo le preguntaría a usted, ¿por qué la reacción de empresarios con la propuesta del actual gobierno de la Cuarta Transformación? Lo escuchamos con atención. Bueno, sí, licenciada, muy clara ha sido la explicación del maestro Benjamín Castro en este sentido. Y obviamente, pues los descendientes, los hijos de Robert Larsen, resultaron más eficientes de lo que él mismo propuso en aquella ocasión para ir desmembrando la fortaleza nacionalista de los mexicanos. Efectivamente, no todos los políticos del Estado de México han sido nefastos para la vida de nuestro país. Adolfo López Mateos, nacido en Atizapán de Zaragoza, en esa fecha, nacionaliza la energía eléctrica completamente consciente de que era la parte complementaria de lo que había realizado anteriormente el general Lázaro Cárdenas del Río. Ni la electricidad puede desvincularse de la riqueza petrolera y podemos entender el desarrollo integral del país en todos los sentidos clínicos, industriales, de toda índole, incluso de satisfactores, si no van ambas de la mano. Es obvio, y esto que explicaba el maestro Benjamín Castro me lleva a tejerlo o amarrarlo a la gran oposición, y no salirnos del tema, ¿no? Pero a la gran oposición que vemos de bloques económicos muy identificados con relación al famoso Tren Maya, y cómo es posible que se haga una inversión en una zona del sur del país que viven felices, pobres, en sus carencias y en su falta de desarrollo, cuando en Europa precisamente los ferrocarriles juegan un papel fundamental en el desarrollo, en la comunicación y en todas las actividades productivas. El Pemex junto con la energía eléctrica, es decir, Pemex junto con la Comisión Federal de Electricidad, se convirtieron en gran botín posteriormente a la privatización de la banca, que fue una de las acciones que más se le aplaudieron a estos neoliberales, y que obviamente se fue haciendo una política destructiva, sistemática, para que toda la actividad que generara la energía necesaria en la industria, en el desarrollo y en el progreso de México, quedara en manos particulares. Adolfo López Mateos en su discurso fue muy claro, advirtió que esto iba a ser regresivo porque obviamente habría malos mexicanos que tratarían de revertir esta decisión, como ya sucedió también con la reforma energética, cuando nos mataron a la gallina de los huevos de oro, la sepultaron y apenas en la Cuarta Transformación, pues ya está reviviendo con toda su potencialidad. Gracias, sí, maestro. Yo en estos temas, ahorita que usted está tocando estas dos grandes entes para el desarrollo del país, como es la CFE, pero también toca Pemex, ha habido, y usted lo tocó en el programa del miércoles de la semana pasada, usted también lo sacó en su programa Fuego Lento allá en Campeche, y precisamente se toca y hay gran preocupación en diferentes núcleos, digamos, ¿no? Sociales, sindicales, legisladores, incluso en las pocas cosas en las que luego han coincidido precisamente legisladores de Morena y de otros partidos políticos, están señalando índices alarmantes de contagios en las plataformas petroleras en los 15 complejos de exploración y producción frente a Ciudad del Carmen, Campeche. Aquí lo que llama la atención, maestro, yo quisiera preguntarle si ha habido alguna reacción, algo que pase por una indiferencia de la Dirección General de Pemex a todas las solicitudes de no incurrir en desacatar las recomendaciones para prevenir contagios entre trabajadores sindicalizados, los de confianza, de las compañías. O sea, ¿cómo están las cosas en estos momentos? Es de llamar la atención, y usted mismo lo mencionó en su programa del sábado pasado, aquí lo expuso en el miércoles pasado, también lo había publicado en Voces del Periodista Diario,
Y bueno, aquí ve y llama la atención realmente que ha habido una cuestión en la opinión en legisladores de los diferentes, sobre todo Morena del PRI de Acción Nacional, que bueno, pues aquí hay mucha cuestión, pero sí inciden. ¿Qué tanto ha rebasado la realidad? ¿Qué tanto está sucediendo allá? Bueno, yo pienso, la verdad es que es algo tremendo ver la actitud indiferente por parte del director general de Petróleos Mexicanos, que es un reconocido ingeniero agrónomo que al frente de la paraestatal. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en hasta la tercera fase de las contingencias se empezaron a ver los primeros indicadores cuando la contaminación, los contagios en las plataformas, tanto en trabajadores sindicalizados como de confianza y de empresas, rebasaron toda la capacidad. Hay una simulación y hay una indiferencia que verdaderamente nos deja sorprendidos. Ha logrado Pemex unificar a todos estos partidos que pudieran estar en líneas contrarias ante la evidencia del índice de contagios que se están dando y ante la simulación que siempre había tenido Pemex y que en la cuarta transformación pensamos que eso iba a desaparecer. Tenemos aquel patético y demoledor ejemplo de las mandarinas, ya que en su momento advertimos que eran equipos de desecho, que era mentira tanta inversión en ese sentido, y ahora estamos ante procesos de sanitización y atenciones médicas que están totalmente fuera de la realidad. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y este es un SOS al señor presidente, porque estamos seguros de que hay un empeño importante de su parte, pero hay que pasar y hay que ver por qué no se está escuchando o no está pasando algo que se traduzca en esta seguridad de la que nos están exponiendo aquí. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Amigos, se acaba de unir a esta mesa de análisis el extraordinario maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, un extraordinario comunicador, artista, galardonado, defensor de derechos humanos, especialista en la cuestión social, un maestro, un privilegio. Bueno, pues mire, estaba el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza comentándonos algo sobre lo que se vive en plataformas petroleras, básicamente en Carmen, Campeche, y que pues esto no sabemos por qué Pemex y otros funcionarios federales pues no le reportan al presidente Andrés Manuel López Obrador, o no sabemos qué es lo que esté pasando, pero que es una situación alarmante. Como decíamos antes de irnos al corte, este es un SOS al señor presidente. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, para redondear el tema. Sí, efectivamente, esto es alarmante, sobre todo porque va en contra de esa política humanista del señor presidente de la República, porque es el punto fundamental de la recuperación y el rescate de petróleos mexicanos, y porque está generando una suerte de contaminación y de contagios dentro de esta pandemia del COVID, y que se maneja, al menos de acuerdo a los boletines que se han estado emitiendo por Petróleos Mexicanos, habla de una realidad totalmente ajena a la que se vive. Todas las fuerzas políticas, todos los grupos sociales están pidiendo, han documentado, han hecho las solicitudes por escrito ante las instancias correspondientes, y es lamentable ver que esto esté sucediendo en una zona tan fundamental dentro de la cuarta transformación como es todo México. Así que ojalá efectivamente, licenciada, este SOS llegue hasta los oídos del señor presidente de la República y se tomen cartas en el asunto. Son vidas las que están de por medio. Ya no estamos en época de las exhaciendas, ni estamos en la época de los campamentos chicleros, que por esas circunstancias se generó tristemente aquella pasaje histórico de la guerra de castas. Bueno, pues sí, maestro, muchísimas gracias.
Bueno, pues yo les comento, queridos amigos, que independientemente de que ahorita vamos a escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, vamos a tocar el tema también de las redes, que es un tema muy interesante. Pero gracias, maestro Rafael Barajas Durán. Yo quisiera pues preguntarle a usted sobre una propuesta que circula sobre el partido Morena, en el cual que lo firma Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena, en este comunicado de prensa en el cual se dice: el bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional. Aquí sobre todo hay un primer estado, un punto primero, que es el estado de bienestar. Aquí dice que como concepto y propósito debe quedar plasmado de manera explícita en nuestra Carta Magna, señalado los sistemas de protección universales que se derivan del mandato constitucional. Son los nuevos sistemas que trascienden programas parciales y sintetizan y aseguran derechos ineludibles para todos los mexicanos. Bueno, pero entre otras cosas, aquí también hay un párrafo segundo que está llamando muchísimo la atención y al cual le voy a dar lectura textual. Dice: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda con urgencia medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza. La información por deciles es buena, pero se requiere descomponer la composición del 10º decil y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI debe estar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada 2 años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas. Yo quisiera preguntarle a usted qué opina, porque, bueno, francamente y en la opinión personal, pues yo creo que esto rebasa y pues yo en lo particular, digamos, a mí sí me preocupa muchísimo y yo pediría después de lo que usted nos haga favor de plantearnos la opinión de nuestros demás participantes. Maestro queridísimo, ¿qué nos puede usted comentar sobre este documento? Sí, mira, yo creo que este documento forma parte de lo que es el debate sobre la distribución de la riqueza en nuestro país y toca fibras muy sensibles, porque uno de los puntos claves de del Decálogo de Washington fue justamente hacer una reforma impositiva, sí, y el planteamiento original era que es que para democratizar los impuestos, pero esta reforma impositiva básicamente lo que hizo es ponerle más impuestos a los pobres y menos impuestos a los ricos. Hay desde hace mucho tiempo un proyecto y que además se aplica en muchos países, ¿no?, de tener un sistema tributario progresivo. Este es el fondo de la propuesta, si mal no entiendo, que hace Alfonso Ramírez Cuellar y acoto. Esta no es una propuesta definitiva, es obviamente una propuesta que hace Alfonso Ramírez Cuellar y que se tendrá que debatir en el seno de su partido, ¿no? El principio de un sistema progresivo es en realidad muy sencillo. Si tú ganas 100 pesos, pues que te cobrarán el 10%, y si ganas 10,000, pues te cobran el 40%. No sé si me explico. Este sistema progresivo ya se aplica en muchos países de Europa y curiosamente está activa en los países en los que hay más justicia económica. Por ejemplo, los países escandinavos, Alemania, Japón, etcétera. Así es como funcionan estos sistemas
progresivos. Sí. Y en México es curioso porque sí se llegó a plantear un sistema progresivo. Quien lo planteó justamente fue precisamente López Mateos, que de hecho se trajo a México a un economista británico de la London School of Economics que se llamaba Nicolás Caldor, y que hizo un proyecto para un modelo progresivo para México. Este modelo nunca se llegó a aplicar en nuestro país. Echeverría no lo aplicó, entre otras cosas, Díaz Ordaz, por supuesto, no lo aplicó. Echeverría tampoco lo aplicó, entre otras cosas, por las presiones de los grupos empresariales mexicanos, ¿no? Es decir, Echeverría sí lo planteó, lo llegó a plantear, y hubo presiones muy fuertes para evitar esto, y sin embargo, es un tema que ahora está más activo, más vivo que nunca. Hace muy poco tiempo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando Barack Obama todavía era presidente, planteó hacer una reforma impositiva que permitiera que fuera progresiva, porque esto permite redistribuir mejor la riqueza. Ahora, aquí en este documento, obviamente hay un punto que es muy polémico, pero es muy polémico por cómo está redactado. Creo que no es polémico por el fondo. Exactamente. Y es polémico por cómo está redactado. Porque lo que te hablan, lo que te da a entender es que se va a meter el INEGI a tu casa a ver cómo están, qué tanta riqueza tienes, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, que le entre, fíjate, pero es un problema estrictamente de interpretación, porque la palabra que se usa es ambigua, ¿no? Dice, debe tener la facultad de la Constitución de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Y hay que decirte una cosa, la riqueza en nuestro país ya la mide el gobierno, la mide concretamente la Secretaría de Hacienda. Y no está mal que el INEGI también mida, forme parte, digamos, de este sistema de medición. Que el INEGI reporte la desigualdad es una medida que yo veo, por supuesto que es posible, pero también es necesaria. No se necesita, eso sí, esto ahorita lo hablé con un colega que sabe de estas cosas, dice, lo que no está bien es plantear que se meta a las casas de los mexicanos. Eso no está en la perspectiva, esto no debe de ocurrir, ¿no? Ahora, sí es un hecho que la información que se requiere para medir la riqueza es información fiscal. La tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ya se puede generar hoy en día. Ahora, también el tema sobre los bienes inmuebles y empresariales también está medido por el gobierno, entre otras cosas, por el registro público de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema, es decir, lo que yo pediría es que no desviáramos la atención sobre el tema, sobre el problema de fondo. El tema del INEGI es el debate que se ha generado alrededor del tema del INEGI. Yo entiendo que es básicamente un debate por una interpretación que se debe a una redacción que no es afortunada. Maestro, pero el debate de fondo es muy correcto. Bueno, vamos a ir al corte y regresamos. Gracias, sí, claro. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán y también tenemos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, haciendo un comentario sobre esta cuestión de la que hablábamos, pero también para irnos al tema de redes. Maestro querido don Rafael Barajas Durán, lo seguimos escuchando con este tema de esta propuesta que por lo menos mal redactada sí está, porque está muy poco clara y sí crea confusión. Y bueno, pues aquí ha levantado muchas alertas, ¿no? Lo seguimos escuchando, maestro. Sí, mira, levanta mucha polémica y es normal, porque además, mira, se implantó entre nosotros un sentido común que tiene mucho que ver con las lógicas del libre comercio. Ahora, el fondo del asunto, lo que hay que aclarar básicamente es, no se trata de que el INEGI se meta a tu casa y que a la hora de hacer la encuesta mida
tu riqueza, no. Pero el INEGI es, entre otras cosas, el Instituto Nacional de Estadística de la Nación y sí tiene la obligación, entre otras cosas, de medir todo, y también mide la riqueza. Ya lo hace, de hecho, como lo decía Ceci. Además, sí es decir, no se está proponiendo nada que sea realmente transgresor de lo que ya tenemos, y lo que sí creo yo es que sí, el debate de fondo tiene que ser, ¿necesitamos taxar más a los ricos que a los pobres? Yo creo que sí, eso está fuera de cuestión. No es posible que de repente haya gente que, es decir, a mí me pasó en una ocasión, de repente yo empiezo a ver información hacendaria de impuestos, y de repente resulta que había consorcios muy importantes del país que pagaban menos impuestos que yo. Por supuesto que eso se tiene que revisar, se tiene que hacer una reforma impositiva que sea mucho más justa y equitativa, y eso es una reforma progresiva. Un poco como lo que sucede con diferentes gastos cuando se toman en cuenta como un usuario menor o como un usuario mayor. Entonces, en ese tenor, los costos. Y precisamente comentaba usted y hablaba de Ceci Tapia, que Ceci Tapia, este comentario se hizo en el corte, pero yo le preguntaría a Ceci si quiere agregar alguna cosa. Ceci, querida. Pues es que efectivamente muy buenas tardes a todos los radioescuchas, querida Celeste, gracias. Pues una de las tendencias justamente es INEGI, pero la redacción, y esto es lo importante de aclarar, es que vicepresidente de Morena propone que INEGI mida concentración de riqueza. Aquí el tema es que de repente todos creemos que van a venir, ya nos miden desde los 80s, 90s en esta encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, y que con este estudio están midiendo la desigualdad en la distribución del ingreso en México. El tema, y que a lo mejor aquí hay que homologar, es justamente qué es la pobreza, qué es la riqueza. Porque en estos momentos pasados, para medir exactamente qué es la pobreza, bueno, oye, pues si tienes el piso y eso es importante, y esto se mide en deciles, o sea, si tienes un piso de tierra, aunque tengas una extensión enorme, no tienes los servicios suficientes, si no tienes agua, o sea, si no tienes luz, etcétera, etcétera. Entonces, es cómo vas a homologar la medición, y a lo mejor en esta redacción eso es lo que hace falta, porque esta medición ya existe, pero nunca ha medido exactamente la verdadera pobreza y la verdadera riqueza de todos los mexicanos. No se trata de que INEGI solo va a medir a los ricos, no. INEGI ha medido a los mexicanos por siempre, y eso es importante porque así sabemos cuántos niños, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos hombres adultos, cuánta gente trabaja, cuánta gente está en el comercio, digamos que informal, cuánta gente no lo está. Se están midiendo cuántos integrantes aportan dinero en el hogar, muchísimas cosas. Y entonces nos dividen en deciles, y con estos deciles pues nos hablan de los sectores socioeconómicos a los que pertenecemos según los ingresos por familia. Entonces, eso es lo que la gente no alcanza a distinguir, y a lo mejor en este sentido, yo sí estoy de acuerdo, digo, las medidas son importantes, tenemos que saber de dónde partimos. Ahora, el otro tema que es muy importante y que te digo es tendencia, y Morena también es tendencia, justamente por este detalle, que de repente los medios dicen, solo se va a medir la riqueza. Bueno, también se tiene que medir la riqueza, pero no solo de los ricos, de todos los mexicanos. O sea, es que también hay que dejar de segregarnos y decir los ricos y los pobres. No, porque el país, acusan que está el país dividido, pero siempre hemos estado divididos entre pobres, ricos y muy pobres, porque además la clase media, que es la clase que pelea y con todas sus fuerzas, está desapareciendo. Entonces, esas cosas sí se tienen que medir, y la tendencia es muy importante. Y por supuesto, la medición para saber quiénes somos, cómo está compuesto México, por supuesto, sí es muy importante. Entonces, no tengamos miedo. Una pregunta, Ceci. Aquí hay una parte, como bien lo señala el maestro Rafael Barajas, que digo está totalmente poco claro. Dice, el INEGI debe entrar sin ningún impedimento legal. Por lo que tú dices, ya no hay ningún impedimento legal, y de hecho lo hace. Pero aquí dice,
el INEGI debe entrar, y uno se imagina que entrar a su casa, ¿no? Así Sin es, que ningún eso no es. impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Bueno, aquí sí hay que decirle al presidente de Morena que tengan mucho cuidado con la redacción. Porque además van sobre la función, mira, el SAT ya lo hace. El SAT y todas, por ejemplo, todas las instituciones, tú haces una declaración, si eres empleado de gobierno, vamos a suponer nada más, ¿no? Para ser un poco limitativos. Si tú eres un empleado de gobierno, tú haces una declaración patrimonial. Si tú eres un empresario, haces una declaración anual. Si eres una persona física que das, pues que le reportas al SAT, le dices, oye, SAT, compré una casa, ahora ya hasta se facturan las casas, y eso es algo que en algún momento pues tenemos que platicar, se da un CFDI por eso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es importante que no se sobrepasen a un momento, por ejemplo, eso lo hace el SAT, y además hoy tenemos una superfiscalía que revisa con este señor Santiago Nieto, que revisa todo lo que pudiera ser ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no entremos en el pánico, porque esto ya existe. A lo mejor lo que no ha existido es una medición exacta y correcta, porque la gente miente. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pero sí es diferente. Exacto, gracias por esta precisión y por la observación también del maestro don Rafael Barajas. Te pediríamos, Ceci, también cómo vamos en redes, las tendencias. Pues bueno, exactamente esta tendencia de INEGI, esta tendencia de Morena está muy, muy interesante, que ya es el tema de lo que hemos platicado. Se está hablando de las energías renovables porque también sienten que es un ataque, pero la energía renovable en México, que también es algo que es muy importante, que viene del sol, del viento, del agua, que México tiene de sobra en todos lados, pues aquí lo importante no es que se ataque, sino que se ajusta. Aquí lo que se busca, y yo creo que es de lo que no se ha hablado, es de la justicia social. Sí es muy bueno que haya la energía eólica, por supuesto que lo hay, que esto es parte también de lo que está pasando en las redes sociales, pero también es importante que quienes aportan estos terrenos pues tengan una parte. Ahora, hay muchos apoyos económicos y apoyos también fiscales para quien hacen estas energías eólicas o solares, cinéticas, potenciales, geotérmicas, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con el petróleo. Y entonces, pues bueno, esto nos ayuda y yo creo que es un tema muy grande. Esto es parte también, hay otro hashtag para no desviarnos de las redes sociales, que es los montajes, que tiene 4 días. Yo estoy impresionadísima, viernes, sábado, domingo y hoy lunes sigue. Entonces, pues bueno, yo creo que es importante saber quién es quién en las notas verdaderas y dejar de ser sicarios, porque ya nos señalan, ya nos dicen, oye, alto, estás mintiendo. Oye, incluso ha habido cuentas de personas físicas que conocemos, que la gente conoce, que sabemos que existen, que han sido molestadas en sus redes, en sus cuentas, denunciados como bots. Sí, no, yo creo que eso es algo muy importante. Lo hemos platicado, esta cuenta del señor Carlos Piña, que él se hace ver que es un claro mentiroso, que es un mentiroso, porque cuando le dices a una persona que no existe y te demuestra que existe y muestras a 60 agentes que sí existen, y solamente porque tienen un favoritismo político les quiere señalar, entonces eso está muy mal, le está tumbando cuentas. Por ejemplo, hablábamos de oro sólido, ha atacado a Silina MX, están atacando a señor Fidel el de acá, están atacando a mucha gente que sí es muy importante en las redes y en el apoyo de la 4T, porque esta es la realidad, están tumbando cuentas que son a favor del presidente. Yo creo, pero el tema no es que lo ataquen, el tema es que lo hagan con recursos públicos, porque eso también es un delito. El recurso público debe ser para, por ejemplo, en este caso de la Universidad Veracruzana, pues tiene que ser para el estudio de los mexicanos y de los estudiantes de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy interesante que dice. Pues ya estamos por salir. Maestro don Rafael Barajas, ¿con qué mensaje nos deja, maestro querido? Se nos fue tan rápido el tiempo. Sí, mira, yo creo que tenemos que revisar, entre otras cosas, tenemos que entrarle al debate de ideas de fondo. Es decir, por ejemplo, en el tema de la Secretaría de Energía, de las energías renovables, hay un tema que es clarísimo, y es que pues efectivamente todos estamos a favor de las energías renovables,
Pero estos señores las grandes empresas de energías renovables, primero, entregan energías que no son tan limpias, ¿no? Hacen, y la otra cosa, luego plantean contratos que los benefician muchísimo a ellos y que perjudican a la nación. Pues eso, por supuesto, que también se tiene que ver. ¿Qué le parece, maestro? Si son temas que dejamos sobre la mesa, ya estamos saliendo. Le agradecemos muchísimo. Gracias, maestro don Benjamín Castro, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, Ceci Tapia y sobre todo ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos y que a partir de las ideas partan nuestras reflexiones. Les quiero mucho, un beso tronadísimo. Gracias, nos escuchamos el miércoles.